Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 21. Capítulo 21. Avaricia y traición. El desierto antes del amanecer era una sinfonía de caos. El ruido de 90.000 soldados meereneses reunidos desgarraba el frío aire matutino, una cacofonía de desesperación y miedo. Sin embargo, era menos un ejército y más una turba, reclutada a la fuerza y mal organizada, con una cohesión frágil en el mejor de los casos. 50.000 soldados esclavos, apiñados como ganado en un corral, avanzaban con dificultad. Sus ojos estaban vidriosos y vacíos, como si hubieran perdido la vida mucho antes de que comenzara la guerra. Lanzas oxidadas, aferradas en manos temblorosas, armaduras de cuero hechas jirones y agrietadas, desprendían el hedor acre del sudor, la suciedad y el terror absoluto. Cada movimiento era vacilante, lo suficientemente vacilante como para revelar que la disciplina había sido olvidada hacía mucho tiempo. A los otros 40.000, los llamados hombres libres, no les fue mejor. El caos se apoderó de sus filas. Artesanos, estibadores y pequeños comerciantes, armados con espadas cortas y escudos rudimentarios, se gritaban unos a otros, empujándose, abriéndose paso y forcejeando como si sus armas fueran un salvavidas para un destino que apenas comprendían. Su formación se parecía a un río fangoso, con ondulaciones y giros impredecibles. Sobre ellos, en la alta plataforma, Thatch Throglaz era una figura grotesca, fanfarronería y avaricia. Su obeso cuerpo, envuelto en una túnica toca dorada, se balanceaba con cada gesto. Cada movimiento del brazo proyectaba ondas sobre los pliegues de grasa. Salivaba mientras rugía, exhortando a los hombres libres a luchar por las riquezas que él no podía conseguir. Ciudadanos libres de Meeren. Les aguardan la fortuna y la gloria. Bramó. Aplasten a esos salvajes en las estepas. Sus mujeres y su oro serán suyos. Tras la victoria, cada uno recibirá una mansión y 100 monedas de oro. La promesa de riqueza provocó vítores intermitentes y codiciosos. Su mirada, deliberada y reveladora, ignoró por completo a los 50.000 soldados esclavos, deteniéndose solo en los hombres libres cuya lealtad podía comprarse por la suma justa. Mientras tanto, al amparo de la oscuridad en los muelles, otra escena se desarrollaba silenciosamente. Una caravana de carruajes, camuflados como carros mercantes, avanzaba silenciosamente bajo la atenta escolta de los confidentes más fieles de Thatch. Repleta de oro, joyas y tesoros acumulados durante generaciones, la riqueza de la familia Glaz desaparecía lentamente de la ciudad, junto con sus miembros más preciados. El convoy se alejaba del campo de batalla, rumbo a los barcos que los esperaban, dejando tras de sí solo caos. Sin embargo, en los flancos de la coalición, reinaba el orden. Las fuerzas comandadas por Sidara Nachen y las familias aliadas, en particular los Pal, estaban dispuestas en formaciones precisas y disciplinadas. Los soldados pulían sus armas, revisando las correas de cuero y los filos de acero. Cada movimiento era deliberado, mesurado y silencioso, en marcado contraste con el caos del ejército central. Los ojos color ámbar de Idaranakian, agudos y calculadores, siguieron la exhibición escénica de Thatch Throglaz con fría diversión. «Tío, mira», murmuró al patriarca de la familia Nakian, que estaba a su lado con la preocupación grabada en su rostro. «Ese será el funeral de Meeren», dijo Idara en voz baja. «Y seremos los precursores de una nueva era». Su voz no contenía miedo, solo la racionalidad fría y distante de un cirujano que se prepara para lo inevitable, junto con una confianza absoluta en la ejecución del plan que habían puesto en marcha. Al asomar los primeros rayos del sol por el horizonte, una línea oscura apareció en la distancia. Comenzó como una delgada franja, pero rápidamente se espesó hasta convertirse en una ola negra, la sombra de 100.000 caballos moviéndose al unísono. La silenciosa marea de hierro presionaba inexorablemente hacia las fuerzas meerenesas, una fuerza disciplinada y aterradora que eclipsaba el desorden de sus oponentes. El ejército de Damián Torne, la élite del Rey Dragón, avanzaba con precisión letal. No se oían gritos de guerra ni gritos frenéticos, solo el sincronizado golpeteo de cascos como los tambores del infierno resonando en los corazones de los aterrorizados meereneses. El sonido opresivo silenció al mismísimo viento, dejando solo la creciente tensión de una matanza inevitable. «A la carga. A la carga», gritó Thatch, con la voz quebrada al sentir el pánico.
Agitó los brazos como un loco, dando órdenes sin sentido, pero el ejército desorganizado que lo rodeaba era incapaz de responder con coherencia. La coalición de 90.000 hombres avanzó en oleadas caóticas, más un montón de arena removida que una fuerza de combate. Pero el ejército de Damián Thorne no los enfrentó de frente. Como dos cimitarras relucientes, bajo el mando de Daka y Matsuo, unidades de caballería de más de 10.000 cada una se separaron del cuerpo principal, describiendo círculos veloces para atacar los flancos débiles de la formación MRNS. ¡Disparad! ¡Disparad!, gritaron los nobles del centro. Una lluvia de flechas silbó en el aire, pero apenas rozaron la pulida armadura de los Dothraki. Los escudos seguían siendo innecesarios. La velocidad y la precisión eran las verdaderas armas. En un instante, estalló la carnicería. Los Arax Dothraki trazaron arcos de muerte, cortando cuero, carne y hueso con una facilidad devastadora. Los caballos de guerra golpearon con la fuerza de arietes, derribando a los soldados como muñecos de trapo. Los flancos de la coalición se desintegraron casi de inmediato, atravesados antes de que el ejército pudiera siquiera entrar en combate. Apoyo. Flanqueo. Sigara. Amigo. ¿Qué hacen?, gritó la voz de Thatch por el campo de batalla, con el pánico superando su habitual bravuconería. El colapso de los flancos fue catastrófico. Pero no llegó ayuda. En ese momento crítico, Hidar Anakian, posicionado en el ala derecha, actuó con precisión de cirujano. Su lanza no apuntaba hacia el enemigo, sino hacia un lado. Hacia la falange de la familia Weizhou. Para la nueva era, dijo con calma. Cargar. A sus órdenes, miles de soldados de élite de la familia Nakian, entrenados, disciplinados y leales solo a los suyos, se volvieron contra sus supuestos aliados. Como una daga envenenada, apuñalaron las espaldas de sus antiguos camaradas sin vacilar. Simultáneamente, las fuerzas de la familia Para actuaron. Se desató el caos. Los soldados se quedaron paralizados, observando con incredulidad cómo las espadas caían de las manos de sus supuestos aliados. La palabra traición resonó en el campo de batalla como un trueno, sembrando el pánico en el ejército. ¡Corran! Nos han traicionado. Los soldados esclavos, reacios a luchar, dejaron caer sus armas y huyeron en oleadas. Los hombres libres, al presenciar la repentina traición, vieron cómo su moral se desmoronaba como el cristal. En cuestión de minutos, la fuerza de 90.000 hombres se disolvió, pasando de ser una apariencia de ejército a una masa en fuga, impulsada por el miedo y la confusión. En lo alto, a casi 10.000 metros de altura, un colosal dragón negro volaba en círculos silenciosos. Las doradas pupilas verticales de Damián Thorne escudriñaban el campo de batalla con divina indiferencia. No rugió, no escupió fuego ni intervino directamente. Cada movimiento estaba orquestado sutilmente, manipulando el flujo de aire, incitando a la caballería a rodear y aniquilar. El campo de batalla era un tablero de ajedrez, y él era la mano invisible que guiaba cada pieza letal. La masacre era inevitable. Los Dothraki despacharon a las fuerzas merenesas restantes con el mínimo esfuerzo, convirtiendo la caótica retirada en una masacre sistemática. En medio del caos, Thatch Throglath, desesperado y sudoroso, finalmente montó a caballo bajo la protección de unos guardias personales. El éxtasis iluminó su rostro cuando un sirviente corrió a su lado gritando: «Señor. El bote está listo. Vamos». Por un instante fugaz, la esperanza floreció en el corazón de Thatch. Escapar era posible, si tan solo lograba llegar a los muelles. Pero la muerte fue más rápida. Desde un costado, una cimitarra brilló como un rayo, y la hoja cortó el aire con precisión letal. La sonrisa extática de Thatch se congeló en su rostro cuando el arma le separó la cabeza del cuerpo. La enorme figura de su cadáver se desplomó del caballo, rodando por el suelo en una exhibición grotesca. La sangre salpicó, brillando bajo el sol matutino, mientras Matsuo alzaba la cabeza empapada de Thatch. «Thatch está muerto», rugió, un sonido que resonó en todo el campo de batalla y silenció cualquier resistencia restante. Los últimos ejércitos privados nobles se rindieron al instante al ver muerto a su líder. La llanura se convirtió en un cementerio. Decenas de miles de cadáveres cubrían la tierra, y los supervivientes fueron acorralados y obligados a arrodillarse como corderos a merced de sus vencedores, temblando bajo el viento otoñal. En medio de la carnicería, Hidar Anakian se ajustó la armadura, tranquilo y sereno, y condujo a sus guardias personales al frente de las fuerzas de Damián Thorne. Desmontó y se arrodilló, sosteniendo con ambas manos la cabeza cercenada de uno de los grandes señores.
A su lado, 3 cabezas más colgaban de sus sillas de montar, sombríos trofeos de traición y estrategia ejecutada con despiadada precisión. Sus ojos ambarinos, serenos e inescrutables, reflejaban la enormidad de su victoria. El campo de batalla, ahora en silencio salvo por el viento y los débiles gemidos de los prisioneros, se extendía bajo la sombra de un nuevo orden. Damián Thorne había ganado sin siquiera abandonar el cielo. Meereen, con todo su caos, codicia y traición, se había entregado en sus manos. El amanecer de la era del Rey Dragón había llegado. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Meereen. Las puertas de bronce, grabadas con una arpía descolorida en relieve, crujieron al abrirse. El áspero roce del metal contra el metal resonó por las calles vacías de Meereen, anunciando la llegada de la última autoridad que la ciudad había conocido. Más allá de las puertas se encontraba la dignidad final de Meereen. Idara Zonachen, el primer sabio en jurar lealtad al Rey Dragón, encabezaba una docena de nobles igualmente sabios, arrodillados en fila a lo largo de la gran avenida. Tras ellos, sus familias se apiñaban, como juncos en una tormenta, apretujadas y doblegadas bajo una presión invisible. Todos los rostros estaban agachados, las miradas desviadas, cada persona no estaba dispuesta a mirar la marea negra que se arrastraba por el horizonte. 100.000 guerreros Dothraki se dirigieron atronadoramente hacia la ciudad. Pezuña de hierro silenciosa. El sonido, o mejor dicho, la ausencia del sonido esperado era más aterrador que la más poderosa carga de guerra. Los defensores de la ciudad temían la tormenta de cascos, pero no se oyó ningún clamor de batalla en la puerta. En cambio, una repentina ráfaga de viento azotó la plaza, levantando una nube de polvo que irritaba los ojos e impedía casi ver a los nobles arrodillados. A través de la neblina, Sidara levantó la cabeza con gran esfuerzo. Y entonces lo vio. Una sombra eclipsó la plaza frente a la gran pirámide. No era una nube ni un fenómeno natural. Un dragón, enorme y negro como la pólvora, descendió del cielo, con las alas tan extendidas que tapaban el sol. Bajó en silencio, sin esfuerzo, y aún así, el viento que generaba presionaba a todos los arrodillados, obligándolos a acercarse al suelo como si el peso de la mano de un dios los hubiera abatido. Estallido. Un impacto amortiguado. El dragón aterrizó. La plaza tembló, pero no con violencia. No hacía falta. Su sola presencia ya era terrorífica. Desde las ruinas y los rincones sombríos de Meereen, los supervivientes se asomaron. Nunca olvidarían esta visión. La bestia negra, presagio del fin del mundo, encaramada ante la gran pirámide, y el aire mismo pareció deformarse a su alrededor, el espacio se plegó sobre la criatura como si la realidad misma reconociera la autoridad del conquistador. Entonces, tan rápido como había llegado, el dragón desapareció. Un guerrero dragón emergió con una enorme capa en la mano y la cubrió con ella a su cal. Damián Thorne la miró con una pizca de diversión en el rostro. ¡Qué feo! Debería encontrar la manera de no estar desnudo todo el tiempo, pensó. Entonces sus ojos recorrieron las masas arrodilladas bajo él. Frías. Insensibles. Eran hormigas bajo su mirada. Pequeñas, frágiles, insignificantes. La sala del trono de la gran pirámide nunca había estado tan vacía, ni tan oprimida. Damián Thorne subió los escalones del trono, que relucían con oro y marfil, y ocupó el asiento que una vez perteneció al gran señor de Meereen. Desde ese momento, le perteneció. Traigan al desertor de la familia Nakian, dijo. Su voz era baja y serena, pero resonó por el pasillo como una espada cortando seda. En cuestión de segundos, 2 guardias del ejército dragón escoltaron a Idara Nakian hasta la habitación. Se arrodilló, más humilde que antes, postrándose ante el nuevo Cal. Gran Rey Dragón, dijo Idara, haciendo una reverencia tan baja que su frente casi tocó el suelo, su leal sirviente está aquí para cumplir con sus órdenes. Damián Thorne ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Daka, de pie junto al trono, con una actitud que irradiaba expectación. Daka, llamó Damián. Cao. Daka dio un paso adelante, con el pecho hinchado por una emoción incontenible. Transmite mis órdenes. Damián se reclinó, golpeando suavemente con los dedos el apoyabrazos, su expresión ilegible. Todos los esbirros del dragón que participaron en esta batalla recibirán las mansiones y las riquezas de los nobles que perecieron o huyeron, dijo. Daka se quedó paralizada. Entonces, mientras Damián continuaba, la orden adquirió su verdadera profundidad. Durante 3 días. No se hostigará a los civiles.
Las familias y las propiedades de quienes se rindieron permanecerán intactas. Aquellos que desobedecen morirán. Daka comprendió. Esto no era un simple caos. Era a la vez recompensa y control, bondad y terror. Cayó de rodillas, golpeándose el pecho en señal de reconocimiento. Como órdenes, Ka. Daka se giró y salió, moviéndose con la confianza de un hombre que recibe órdenes divinas. Afuera, el mar negro de Dothraki estalló. El rugido conjunto de 100.000 guerreros rompió el silencio, recorriendo la ciudad como una ola viviente. Cao. Cao. El sonido sembró terror y asombro en cada rincón de Meereen. El cuerpo de Sidara tembló bajo su fuerza. Ahora comprendía que el más sangriento de los carnavales estaba en marcha. Pero a diferencia de una incursión sin sentido, esta era controlada, deliberada. El rey dragón había trazado límites claros para el destino de la ciudad. La fría voz de Damián Torne volvió a cortar los pensamientos de Sidara. Higara. El sirviente está aquí, respondió Hidara, volviendo a prestar atención. Has sido nombrado arconte temporal de Meereen, dijo Damián. El corazón de Hidara se llenó de éxtasis, aunque se obligó a inclinarse aún más. Gracias, Su Majestad. Serviré fielmente y daré todo lo que poseo. Damián ignoró por completo las palabras. Tu primera tarea. Contar a todos los esclavos de las familias que se rindieron. Hidara se congeló. Quiero una lista, continuó Damián, con voz serena y sin emociones. Todos los herreros, carpinteros, canteros, granjeros, sirvientes y todas las habilidades catalogadas hasta la cabeza. Espero la primera lista antes del anochecer. ¿Contando esclavos? La orden era simple, pero sus implicaciones eran inmensas. Hidara se tragó el miedo, asintió y salió de inmediato a cumplir la orden. Damián se volvió entonces hacia un guardia guerrero dragón. Envía hombres a Astapor de inmediato. Informa al gobernador Grazdan que Meereen es mía. Moviliza la flota y bloquea todas las rutas marítimas a Yunkai. Que nadie escape. Sí, Su Majestad, respondió el guardia, desapareciendo entre las sombras. El silencio invadió la sala del trono. Sidara permaneció arrodillado, con un sudor frío corriéndole por la espalda. Estaba comprendiendo. Las recompensas eran consolidar la lealtad, el censo de esclavos, organizar los recursos, el bloqueo, prevenir futuras rebeliones. La visión de Damián Torne sobre la conquista y el gobierno iba mucho más allá del mero derramamiento de sangre. Era un emperador en la planificación, no un simple conquistador. El crepúsculo iluminó la gran pirámide con luz roja. Abajo, la ciudad estaba dividida. En algunos distritos, la fiesta Dothraki resonaba con ruido y gritos lejanos, mientras que otros barrios estaban sumidos en la oscuridad y el silencio. Sidara regresó a la sala del trono, exhausto pero radiante de una energía extraña. Le entregó a Damián un pergamino apresuradamente lleno de números. Majestad, esta es la primera lista de esclavos técnicos contabilizados. 1321 herreros, 864 carpinteros y 912 canteros. El resto aún se está registrando. Damián lo observó con expresión tranquila, casi indiferente. Luego se levantó y caminó hacia la terraza, dejando que el viento azotara su capa negra. Abajo, la ciudad bullía con una mezcla de miedo y júbilo. Pásame la tercera orden, dijo en voz baja, aunque la autoridad en su voz no admitía contradicción. Sidara y Daka se pusieron rígidos. Todos los herreros, carpinteros y esclavos cualificados necesarios para la guerra. Damián hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Quedan por la presente restituidos a la ciudadanía libre. Sidara se quedó paralizada. ¿Libre? ¿En Meereen? ¿Una ciudad construida sobre la esclavitud? Era incomprensible. Serán registrados e integrados en mi cuerpo logístico, continuó Damián. Recibirán el mismo trato que los esbirros del dragón. Sus palabras golpearon a Hidara como martillazos. Damián Torne no solo estaba tomando una ciudad, sino que la estaba reconstruyendo. Meereen ya no sería un lugar de opresión y decadencia, sino una fortaleza productiva, una máquina de guerra capaz de resistir conquista tras conquista. En mi imperio, dijo Damián, mirando la ciudad que se alzaba hacia abajo, el sonido de los yunques al golpear será más fuerte que el tintineo de las monedas de oro. La gente es mi mayor tesoro. Sidara contempló la espalda de la capa negra de Damián, que ondeaba al viento. Un escalofrío le recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Por fin comprendió. Este rey dragón no saqueaba ciudades. Construía imperios. Y en las ruinas de Meereen, un nuevo y aterrador orden ya estaba arraigando.
Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Difundiendo noticias. El aire en los antiguos talleres de esclavos apestaba a óxido, sudor y el humo persistente de incendios extinguidos hacía tiempo. Era denso, casi sofocante, un recordatorio de los años de trabajo y opresión que una vez definieron este lugar. Cientos de artesanos recién liberados se habían reunido. Sus rostros reflejaban una extraña, casi contradictoria, mezcla de éxtasis, incredulidad y esperanza cautelosa. Durante décadas, sus vidas habían estado atadas por las cadenas de la servidumbre. Ahora, las cadenas habían desaparecido, pero la realidad de la libertad aún no se había asentado plenamente en sus mentes. Un herrero anciano, con la barba blanca erizada y manos temblorosas agarrando un martillo desgastado, dio un paso al frente. Sus movimientos eran vacilantes, como si cada paso cargara con el peso de 50 años de trabajo reprimido. Se acercó al oficial responsable del registro, un hombre que había servido a las órdenes de Idara Zonachen, pero que ahora lucía erguido con un uniforme recién planchado y la insignia del rey dragón brillando en su pecho. Señor, y la voz del viejo herrero tembló, quebrada por la presión de los años. ¿Somos realmente libres? El funcionario asintió, sin emoción, y con la precisión de un empleado que reparte suministros, empujó una pequeña bolsa de grano y varias monedas de cobre pesadas sobre la mesa. Esta, dijo con voz ronca, es la primera ración y salario que concede su majestad, el rey dragón. A partir de hoy, sois hombres libres. El viejo herrero contempló la bolsa como si fuera un espejismo, y luego, vacilante, tocó las frías monedas de metal. Por primera vez en su vida, había recibido una recompensa ganada con sus propias manos, en lugar de un castigo impuesto por capricho de un maestro. Un suave plop resonó por el taller cuando el hombre se desplomó de rodillas, presionando la frente contra el frío suelo de piedra. Sus lágrimas cayeron abundantemente, empapando el suelo en silencio. No eran lamentos de dolor, sino sollozos reprimidos, décadas de tensión y dolor finalmente liberados. Pronto, el sonido se multiplicó. Uno a uno, más artesanos se desplomaron, dejando que años de sufrimiento se derramaran al aire libre. El taller se llenó de una sinfonía de lágrimas silenciosas, de alegría y liberación tan cruda que parecía vibrar en las mismas paredes. No era tristeza. Era éxtasis, la pura euforía de la libertad recién descubierta. Y en medio de ese poder creciente, sus ojos, mentes y corazones no pudieron evitar volverse hacia el rey que había traído tanto destrucción como renacimiento. Dentro de la sala del trono de la Gran Pirámide, el aire aún olía levemente a humo y piedra quemada. Marcas de quemaduras ennegrecidas adornaban las paredes, un solemne recordatorio del incendio que marcó la caída de la ciudad. Damián Torne estaba sentado sobre un trono reforzado con obsidiana y piedra tallada, con expresión indescifrable y distante. Ante él se arrodillaba Idara Zonachen, con una rodilla apoyada en el frío suelo y la mirada fija en la oscura silueta del rey dragón. Una breve cita ceremonial estaba en marcha, imbuida de una majestuosidad que parecía casi de otro mundo. Damián Torne sostenía un cetro de color negro intenso, cuya punta estaba coronada con una gema de color rojo sangre que brillaba débilmente, producto del fuego del dragón que derretía el vértice de la pirámide y se solidificaba en una joya sobrenatural. A partir de hoy, dijo Damián en voz baja pero resonante en todo el pasillo, tú, Sidara Zonachen, serás mi virrey de Meeren. Comandarás a los guardias restantes, supervisarás los barcos en la ciudad y te asegurarás de que Meeren sirva como lanza y escudo para mi imperio. Extendió el cetro hacia Idara. Las manos del hombre se alzaron para recibir el artefacto. La obsidiana estaba fría, pero parecía arder con un calor invisible. La sostuvo sobre su pecho al estilo tradicional valirio, inclinando la cabeza hasta que su frente casi tocó el suelo. Yo, Sidara Zonachen, juro en nombre de mi familia ofrecerte mi completa lealtad, mi rey, entonó. Las palabras eran fuertes, vinculantes, un compromiso forjado en el miedo, el respeto y la conciencia de que, a partir de ese momento, el destino de su familia era inseparable de la voluntad de Damián Torne. Levántate, ordenó Damián agitando una mano. Esos soldados esclavos que hemos reclutado ahora serán conocidos como el ejército de siervos de Meeren. Serán entregados a Majo para su reorganización y entrenamiento. Sí, su majestad, respondió Idara, poniéndose de pie y haciéndose a un lado, aunque su corazón se agitaba con una mezcla de asombro y miedo. A diferencia de cualquier conquistador que el mundo hubiera visto, Damián Torne no se apresuró a repartirse el botín de la victoria.
No le gustaban las celebraciones ostentosas. En cambio, se acercó a Meereen como un maestro artesano se acerca a una estatua rota, desmantelando la ruina pieza por pieza y reconstruyéndola según su visión de precisión y eficiencia. Lejos al este, en la bulliciosa ciudad de libre comercio de Volantis, la taberna de la casa del mercader bullía de ruido. El aire se impregnaba de humo, sudor y olor a cerveza derramada. Información, rumores y medias verdades competían por llamar la atención, cada una más fuerte y atrevida que la anterior. Había llegado un barco mercante procedente de Meereen, trayendo noticias que se extendieron como un reguero de pólvora. Meereen y ha caído. El grito provino de un mercenario con la cara roja que acababa de beberse un gran vaso de cerveza. Su voz resonó por toda la sala, y los bebedores guardaron silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Qué quieres decir?, preguntó un comerciante con nerviosismo. ¿Cuál cal? ¿Moreau? ¿Coro? Ninguno. El mercenario golpeó la mesa con la mano. Es un dragón negro que ocultó el sol. Quemó las murallas de la ciudad hasta convertirlas en cristal, y luego un hombre entró directamente, proclamándose emperador de Nueva Valiria. Se oyeron jadeos por toda la taberna. La familia Zack ha sido destruida. Su líder fue asesinado por un Dothraki llamado Daka. La casa Nachen se ha rendido. Sidarazo Nachen ahora es el virrey de Meereen. 100.000 Dothraki obedecen ahora al rey dragón, a quien llaman Khal de Khals. La noticia se extendió como un contagio, dejando a toda la bahía de esclavos en estado de shock de la noche a la mañana. En Poniente, en desembarco del rey, las húmedas cámaras del Consejo de la Fortaleza Rojas se llenaron de inquietud. Un cuervo llegó de Pentos con una carta secreta urgente. El rey Viserys primero la desdobló con cuidado. Le temblaban las manos. Su rostro pálido y sereno dio paso a la incredulidad y al pánico. ¿Eso sí, un dragón negro y un nuevo imperio valirio?, murmuró con voz incrédula. ¿De quién es esta broma? Examinó los rostros de su consejo buscando tranquilidad, pero la expresión solemne del primer ministro Otto Hightower no le ofreció ninguna. Majestad, dijo Otto con voz tranquila, casi cruel en su seguridad, el gobernador de Pentos lo confirma. Meereen ha caído. Un hombre poderoso, capaz de asumir la forma de un dragón, ha unificado el mar Dothraki. Ahora se proclama emperador de Nueva Valiria. Viserys se tambaleó. ¿Transformarse en dragón? ¿Cómo es posible? Los Targaryen controlan a los dragones, no se convierten en ellos. Los dragones Targaryen están perdiendo el control, respondió Otto, sereno como un hierro. Un nuevo señor dragón ha surgido en esos. Debemos actuar con rapidez, Su Majestad, antes de que se vuelva demasiado fuerte. Viserys se hundió en el frío y dentado trono de hierro. Las púas amenazaban con atravesarlo, pero su terror no era el dolor, sino la comprensión de que el control se le escapaba de las manos. Otto continuó. Para colmo, el príncipe Daemon y Lord Corlys lideran los dragones y las flotas del reino contra el reino de las Tres Hijas en las Islas Peldaños. No nos quedan fuerzas para contrarrestar esta amenaza en el este. El consejo guardó silencio. Todos los consejeros presentes comprendieron la cruda realidad. Mientras Poniente sangraba y se disputaba la herencia, un dragón aún más temible y misterioso se había alzado sigilosamente en el este. Y eran incapaces de detenerlo. En un rincón sombrío de Flea Botón, desembarco del rey, un informante menor garabateó las pocas palabras que había oído. El este y el nuevo rey dragón y el emperador y... Enrolló el pergamino, lo ató a la pata de un cuervo y susurró para sí mismo. Este mundo y se está volviendo más loco cada día. El cuervo batió sus alas y desapareció en el oscuro cielo nocturno. En lo alto de la gran pirámide de Meereen, Damián Torne se inclinaba sobre un enorme mapa, cuya superficie mostraba el mundo conocido. El viento nocturno tiraba de su capa negra, haciéndola ondear tras él como la sombra de un dragón. Daka y Mazuo estaban detrás de él, con respiraciones mesuradas y respetuosas y los ojos fijos en cada movimiento de su rey. La mirada de Damián recorrió el mar Dothraki, se detuvo en la recién conquistada Meereen y luego se descansó lentamente en una ciudad al este. Yunkai. Extendió un dedo, presionando suavemente el nombre de la ciudad. El toque era frío, inflexible, como el destino que traería a este lugar. Vayan a decirles a los guerreros que la celebración ha terminado, dijo sin volverse. En 3 días, marcharemos hacia Yunkai. Su tono se hizo más frío, más agudo, un frío que podía atravesar el acero. Quiero que toda la bahía de los esclavos sepa, que las viejas costumbres han muerto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la habitación silenciosa.
A partir de este día, añadió Damián con voz tranquila y rotunda, la Bahía de los Esclavos pertenece a mi imperio. Más capítulos disponibles en p@treñ, Atoki29. Pensamientos de los creadores. Atoki29. Atoki29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Yunkai. En la cima de la gran pirámide de Meeren, Sidara Zonachen hizo una profunda reverencia mientras guiaba a una mujer con velo por el gran corredor, forrado con una alfombra roja intenso. El tenue y acre olor a piedra quemada aún flotaba en el aire, un recordatorio de la ira del dragón y del fuego que había arrasado las murallas de la ciudad. Sin embargo, el corazón de Sidara ardía con un fuego diferente. Ambición y admiración por el conquistador que ahora gobernaba Meeren. Se detuvo al pie del trono y se inclinó hasta el suelo, haciendo una reverencia tan profunda que su frente casi tocó el suelo de obsidiana. Su voz transmitía reverencia y un ligero matiz de fanatismo. Mi gran majestad, el emperador del Nuevo Mundo, comenzó Sidara con un tono ligeramente tembloroso, este es un tesoro que la familia Nakian ha gastado una fortuna en localizar para usted. Damián Torne se sentó en el trono de oro y obsidiana, con una postura perfecta y un rostro indescifrable. Su mirada recorrió la ofrenda sin la menor emoción, como si Sidara no le hubiera regalado nada más que una piedra arrancada de la calle. El corazón de Sidara latía con fuerza. Se apresuró a continuar, esperando que sus palabras despertaran algún reconocimiento. Se llama Hilaria, y se dice que lleva la sangre de un pariente lejano de la familia perdida del rey dragón Valirio. Ante esto, las cejas de Damián se levantaron ligeramente, en un sutil reconocimiento de interés. Deja que se descubra, dijo con voz tranquila y autoritaria, carente de emoción. Sidara, con el corazón palpitante, se giró hacia la mujer y le hizo una señal con la mirada. Sus finos dedos temblaron al retirar el velo. La tela cayó, revelando un rostro de una belleza casi inhumana. Su larga cabellera plateada brillaba como la luz de la luna, enmarcando rasgos tan delicados y perfectos que parecían esculpidos, no nacidos. Sus ojos lavanda eran luminosos y etéreos, como un fragmento de un mundo antiguo y olvidado. Bajó la mirada, con una postura deferente, sin miedo pero cautelosa, como si fuera consciente de que ahora se encontraba ante una fuerza inimaginable. Para cualquier hombre común y corriente, su apariencia habría sido hipnótica. Pero Damián Torne ni siquiera se inmutó. La examinó como se examina un artefacto raro. Algo para estudiar y catalogar, no para admirar. Sangre del rey dragón Valirio, el pensamiento cruzó su mente como una chispa. Raro, sin duda. Merece la pena investigarlo. Una reliquia viviente. Muy bien, dijo Damián simplemente, dos palabras que indicaban aceptación y nada más. Hildaya, consejero de Sidara, sonreía de orgullo. Su apuesta había dado sus frutos. El rey dragón, en efecto, favorecía a los de la antigua línea de sangre valiria. Estaba a punto de ofrecer más elogios cuando la siguiente pregunta de Damián lo silenció por completo. ¿Cuántos barcos quedan en Meeren para mi uso? Sidara parpadeó confundida. Ah, ¿barcos? ¿Y el equipo capturado y recién forjado, ya se ha distribuido? Preguntó Damián, levantándose del trono. Ignoró por completo a la valiria de cabello plateado, pasando junto a ella como si no fuera más que un adorno, con la mirada fija al frente. Se detuvo en la puerta y se dirigió a Sidara, quien estaba congelado en el lugar. Gobernador, debe comprender, dijo Damián con un tono frío y cortante, que desmentía cualquier pretensión de adulación. Bellezas y joyas pueden adornar mi palacio. Oficiales leales y soldados invencibles construyen mi imperio. El cuerpo de Sidara se estremeció. Un sudor frío le empapó la espalda al instante. La verdad lo golpeó como un martillo. Damián Torne no estaba interesado en los ostentosos tesoros de la Bahía de los Esclavos. Lo que buscaba era mucho más grande. Un horno de guerra, una ciudad transformada en una máquina de conquista, capaz de forjar su dominio en todo el mundo conocido. Sin decirle una palabra más, Damián descendió de la pirámide, flanqueado por un cauteloso Sidara y su guardia personal. No visitó las nobles mansiones de Meeren. En cambio, se dirigió directamente a los antiguos talleres de esclavos, un lugar que antaño apestaba a desesperación y muerte. Ahora, la zona se había transformado por completo. El silencio del pasado había sido reemplazado por el rugido de la industria. Decenas de hornos recién construidos arrojaban fuego y humo al aire crepuscular. Herreros liberados, con el torso desnudo y reluciente de sudor, blandían los martillos con una ferocidad que rozaba la adoración.
Saltaban chispas con cada golpe, y el sonido metálico resonaba como el latido de una ciudad recién despertada. Timbre. Maldita sea. Timbre. Maldita sea. Para Damián, el sonido era más dulce que cualquier música, un himno al nacimiento de un imperio. En otro taller, antiguos sastres trabajaban con precisión y determinación, cosiendo uniformes militares y armaduras de cuero. Sus rostros ya no reflejaban la inexpresividad de la sumisión. Brillaban con determinación, conscientes de que cada uniforme confeccionado no era solo un jornal, sino un paso hacia la libertad y una contribución al poder del imperio. Damián entró en la herrería más grande. Con naturalidad, tomó un peto recién forjado. Su frío metal se sentía pesado y satisfactorio en su mano, conectándolo a tierra. ¿Se puede reforzar esto? Le preguntó a un artesano anciano de cabello y barba blancos como la nieve. Sobre todo el corazón y las costillas. El anciano casi tropezó al oír la dirección, halagado por el respeto mostrado. Majestad, sí. Con suficiente hierro, podemos reforzar la capa interior. Debería resistir la mayoría de las flechas. Muy bien, respondió Damián asintiendo. Dejó la coraza. Diles a todos que, a partir de hoy, el salario de los artesanos se duplica. Equipa a cada miembro de la vanguardia con una coraza en 3 días. El anciano artesano tembló y se arrodilló en agradecimiento, con lágrimas en los ojos. Los artesanos cercanos estallaron en vítores, un sonido crudo, alegre y mucho más potente que la fanfarria de cualquier banquete dentro de la pirámide. La mirada de Damián recorrió la escena con una leve satisfacción en las comisuras de sus labios. Esta era la visión de su imperio. Disciplinado, devoto, productivo y leal, no por miedo, sino por respeto y recompensa. Mientras tanto, en Yunkai, el salón del consejo del señor sabio estaba sumido en el terror. La cámara, habitualmente llena de charlas e incienso, era ahora sofocante, como si el agua misma pudiera exprimirse del aire. El olor a miedo se mezclaba con tenues rastros de especias y sudor. Un señor anciano, temblando como si hubiera sido atrapado por una ráfaga de viento otoñal, contó las historias de los comerciantes que habían escapado de Meereen. Ese dragón negro, su aliento puede derretir la roca. Su voz se quebró. Los muros de Meereen, muros que habían resistido 1000 años, se derritieron como cera. Hasta las piedras se quemaron. Los demás señores, pálidos y temblorosos, intercambiaron miradas de pánico. Ríndanse. Ríndanse ya. Gritó uno, con la desesperación superando a la razón. No quiero ver a Yunkai arder como Meereen. Pero nuestra riqueza, nuestros tesoros. Gritó otro. No podemos dejar que ese monstruo se los lleve. Un joven señor impetuoso golpeó la mesa con el puño, con la cara roja. Cobardes. Somos los señores de Yunkai. Tenemos mercenarios, incluso nuestros esclavos lucharán por nosotros. ¿Por qué rendirse ante un hombre de origen desconocido? Eso es un dragón. Replicó un anciano con voz temblorosa. Un dragón que derrite las murallas. ¿Y qué si es un dragón? El tiempo de Aegon ya pasó. Decenas de miles de ballestas podrían derribarlo. ¿Dónde conseguirías suficientes ballestas para eso? ¿Estás loco? Loco. Nos quemarías vivos a todos contigo. Las discusiones se descontrolaron, casi llegando a las manos mientras discutían, con la ira mezclada con el miedo. Entonces, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un mensajero entró tambaleándose, arrastrándose hacia adelante con la desesperación pintada en el rostro. Caballeros. Ha ocurrido algo terrible. Gritó. Las peleas cesaron al instante. Todas las miradas se posaron en él. La ruta marítima, está bloqueada. Jadeó. La flota de Astapor, bajo el estandarte del Rey Dragón, controla toda la entrada a la bahía de los esclavos. Ninguno de nuestros barcos puede escapar. El anuncio fue como un martillo. El joven Lord, momentos antes de gritar su desafío, palideció. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre la lujosa alfombra, con la mirada perdida. Se acabó. Aunque no hubieran podido derrotar al Rey Dragón en batalla, podrían haber usado su flota para transportar sus tesoros y huir. Ahora, todas las rutas de escape estaban selladas. Yunkai no tenía a dónde huir. Un pesado silencio se apoderó de la cámara, roto solo por respiraciones entrecortadas y sollozos ahogados. En cuestión de instantes, los señores llegaron a una conclusión unánime. La ciudad debía rendirse. Media hora después, las puertas de bronce de Yunkai, orgullosos símbolos de riqueza y autoridad, se abrieron con un crujido.
Una delegación de docenas de sabios señores emergió, vestidos no con sedas ni oro, sino con sencillos trajes de lino, despojados de su estatus y humillados. Llevaban una estatua de una arpía dorada, emblema de Yunkai, como símbolo de su misión. Afuera de las puertas, Sauron y 3000 soldados de vanguardia Dothraki esperaban en silencio, con mirada penetrante y fría. Los señores vacilaron bajo el escrutinio de los guerreros montados, sintiendo el peso de la inevitabilidad oprimiéndolos. Las ovejas de Yunkai se han rendido, murmuró Sauron en voz baja, pero teñida de satisfacción. Bajo la mirada implacable de los Dothraki y la sombra de las conquistas de Damián Torne, la bahía de los esclavos se había unido bajo una sola bandera. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Unificación de la bahía de los esclavos. Bajo los cielos abrasadores de Yunkai, innumerables señores sabios se arrodillaban en el suelo, con manos temblorosas y la mirada baja en señal de sumisión. Los otrora orgullosos gobernantes de una ciudad famosa por su riqueza y astucia ahora yacían postrados ante el conquistador. Damián Torne estaba sentado sobre una plataforma improvisada, con su capa negra ondeando levemente en la cálida brisa. Miró a los señores arrodillados, con el rostro impasible. Frente a él, se alzaba una estatua dorada de una arpía con manos temblorosas. Damián se inclinó, la sopesó brevemente en la palma de la mano y se la lanzó con indiferencia a Daka, quien la atrapó sin decir palabra. A partir de este día, resonó la voz de Damián en la plaza de la ciudad, tranquila pero autoritaria: Yunkai se incorpora al nuevo imperio valirio. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza, interrumpido únicamente por el roce de las túnicas y los gritos distantes de ciudadanos asustados. Levantó una mano y señaló a uno de los sabios señores, el que había estado más ansioso por rendirse. Tú, hijo, con tono pausado, servirás temporalmente como gobernador de Yunkai. Implementarás las mismas políticas que hemos establecido en Astapor y Meeren. El cuerpo del señor elegido se sacudió violentamente mientras se inclinaba una y otra vez, su voz temblaba de júbilo. Como órdenes, mi emperador. Con la incorporación de Yunkai, las 3 perlas de la bahía de los esclavos quedaron bajo el control total de Damián Torne. Sin embargo, mientras el triunfo resonaba en su mente, un frío recordatorio resonó suavemente. Dim, fase de misión completada. Recompensas distribuidas. Lejos al oeste, en la ciudad libre de Volantis, un debate furioso se desató entre los negros muros del distrito mercantil. El partido del elefante y el partido del tigre se enfrascaron en una acalorada discusión, con las voces alzadas y las manos agitadas mientras la tensión crecía. Una locura. Todo esto es una locura. Rugió un corpulento arconte de la fiesta del elefante. Su túnica de seda tembló al golpear la mesa con la mano, volcando una copita de vino. Bahía de los esclavos. Nuestra mayor fuente de bienes, desaparecida, así como así. En un solo mes, un hombre que se hace llamar el Rey Dragón, acompañado de 100.000 Dothrakis acorazados, ha arrasado siglos de comercio. Sus compañeros retrocedieron conmocionados. Esto es una declaración de guerra contra Volantis. Continuó, golpeando la mesa con ambos puños. Su rostro estaba rojo de ira e incredulidad. Al otro lado de la mesa, un hombre delgado y de ojos de halcón que representaba al partido del tigre hablaba con una precisión mesurada, casi fría. Cállate, cerdo gordo que solo cuenta monedas, espetó con la mirada penetrante. A diferencia de sus compañeros del partido elefante, no había pánico en sus ojos, solo un destello de euforía. Tú ves pérdidas. Yo veo oportunidades. Se quedó de pie, dejando que la habitación quedara en silencio bajo el peso de su presencia. No olviden quiénes somos, dijo, elevando la voz con fervor controlado. Descendientes de Valiria. La sangre del antiguo imperio aún corre por el muro negro. Un verdadero rey dragón ha surgido en el este. ¿Por qué no reconocerlo, aliarse con él y restaurar la gloria del feudo libre? Otro miembro del grupo del tigre asintió vigorosamente. Sí. Envía un enviado, reconoce su autoridad e incluso bríndale apoyo financiero. Si logramos su favor, quizás podamos redirigir su atención contra Braavos y compartir el poder del nuevo imperio valirio. El arconte del partido elefante se burló. ¿Alianza? ¿Invitarías a un tigre a compartir nuestra piel? Ese rey dragón es una amenaza mayor que Braavos. Ahora controla la bahía de los esclavos. Si no actuamos, será imparable. Debemos unirnos con las demás ciudades-estado y aplastarlo antes de que su poder madure.
Entre los muros de piedra de Volantis, las discusiones estallaban sin cesar, las voces se superponían en una sinfonía caótica. Nadie entendía aún cómo la tormenta que se alzaba en el este arrasaría el continente, alterando el comercio, la política y el poder para siempre. Al otro lado del mar angosto, a bordo del buque insignia de la flota Targaryen, en las islas Escalones de Piedra, el aire estaba impregnado de un intenso aroma a sal, sangre y hierro. La oscura cabaña de madera se estremecía con cada ola, y sus vigas crujían bajo el viento implacable. El príncipe Daemon Targaryen sostenía la punta de su espada de acero valirio, hermana oscura, firmemente presionada contra la garganta de un tembloroso mercader liseno. El filo de la espada brillaba con una fría amenaza, y el mercader se estremeció violentamente bajo su peso. Explícate. Daemon no habló. Sus ojos violetas eran agudos, observando cada reacción, pero silenciosos. Fue Corlys Velaryon, la serpiente marina, quien, de pie junto a él, interrogó al cautivo. Su rostro curtido, surcado por décadas en el mar, era una máscara de preocupación contenida. ¿Qué ha pasado en el este? ¿Qué es este nuevo imperio valirio del que tanto hablan? Los dientes del comerciante castañeteaban sin control y su nuez de Adams movía con cada palabra. Un dragón negro, tan grande que podría tapar el sol, los muros de Meereen, se derrumbaron, se derritieron como arena, y los Dothraki, 100.000 hombres, con armadura, llaman a su líder Khal de Khals. La expresión de Daemon no cambió. Su mano, que sostenía a la hermana oscura, permaneció firme, pero la tensión en la cabina era palpable. Corlys frunció el ceño, percibiendo las implicaciones estratégicas de este infieme. ¿Quién es este hombre?, preguntó. El comerciante cerró los ojos, armándose de valor, y gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Lo llaman, el Rey Dragón. En cuanto las palabras salieron de su boca, la cabaña pareció quedarse en silencio. El viento afuera amainó, e incluso las olas parecieron vacilar. Un destello de cálculo cruzó por los ojos de Corlys Velaryon. Un dragón negro, la unificación de la Bahía de los Esclavos, un ejército de 100.000 Dothraki. Esta era una fuerza capaz de transformar el mar angosto y más allá. Si era una bendición o una maldición, aún no lo sabía. La reacción de Daemon, sin embargo, fue mucho más personal. Lenta y deliberadamente, retiró a la hermana oscura de la garganta del mercader. El hombre se desplomó al suelo como si hubiera sido indultado. No había sorpresa en los ojos de Daemon. No había miedo. Solo el frío y ardiente reconocimiento de que su dominio sagrado había sido desafiado descaradamente. Era un Targaryen. Controlaba al dragón gusano de sangre Corax. El título de Rey Dragón le pertenecía por derecho de nacimiento, una gloria incrustada en la sangre que corría por sus venas. Y ahora, un desconocido se atrevía a adoptar el mismo nombre. En el interior de Daemon, se desató una tormenta de celos y rabia. Era un fuego más intenso que el miedo, más intenso que la ira. En esos ojos violetas, el legado Targaryen, el orgullo, el derecho, el antiguo poder ardía sin límites. ¿Otro rey cabalgando sobre un dragón negro? Susurró en voz baja, pero con una intención letal, como si las palabras por sí solas pudieran alterar la temperatura de la habitación. Ladeó la cabeza, dejando que una sonrisa cruel se dibujara en sus labios. Este mundo no puede albergar a dos dragones verdaderos. Fuera de la cabaña, el mar rugía contra las rocas. El horizonte lejano, sin embargo, parecía temblar con la creciente sombra del imperio de Damián Torne. La unificación de la Bahía de los Esclavos estaba completa. El nuevo imperio valirio había surgido. Y con él, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Cultivo y celebración. Dentro de la gran pirámide de Yunkai, el aire era denso y pesado, casi tangible, como oro líquido suspendido en la habitación. Cada rincón parecía saturado con restos de humo, sudor y el tenue aroma metálico del hierro. El campo de batalla hacía tiempo que había quedado en silencio, pero los ecos de la conquista aún persistían, un recordatorio de que la unificación de la Bahía de los Esclavos estaba completa. De repente, un sonido nítido y mecánico resonó en la mente de Damián Torne. Felicitaciones, anfitrión, por completar la misión por fases. Unificación de la Bahía de los Esclavos. Inmediatamente, un torrente de información surgió en la conciencia de Damián. Recompensa de misión desbloqueada. Magia de fuego valirio. Parpadeó, dejando que la influencia se asentara.
La magia de sangre y la magia de fuego, los antiguos pilares sobre los que los legendarios reyes dragón gobernaron el mundo, ahora eran plenamente accesibles para él. Entre los innumerables hechizos, runas y encantamientos desconocidos, una entrada captó al instante la atención de Damián. La vela de cristal. Hecho de obsidiana y encendido con fuego de dragón, este dispositivo permitía la comunicación instantánea a miles de kilómetros. Un teléfono mágico, si así se le podía llamar. Los labios de Damián se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Con una inhalación deliberada, sintió el fuego surgir en su interior. Un rugido reprimido, profundo y primitivo, surgió de su pecho. Su cuerpo se expandió rápidamente. Sus huesos, rechinando como escamas de dragón, negros como la medianoche y más duros que el acero, se extendieron por su piel, cubriéndolo cada centímetro con una armadura protectora. En cuestión de segundos, un colosal dragón negro, con un cuerpo de más de 50 metros de largo, se enroscó en la cima de la pirámide. La sombra de sus enormes alas se extendió sobre el campamento, sumiendo la ciudad liberada en una oscuridad momentánea. La magia lo recorría, más potente que nunca. Damián podía sentir el profundo vínculo entre su forma de dragón y la mejora de sus habilidades. Un poder puro e ilimitado emanaba de él. A lo largo de Meereen, Yunkai y Astapor, las tres perlas de la Bahía de los Esclavos se habían unido bajo un mismo estandarte. El bautismo de fuego y sangre había asegurado su lealtad. Las salas del trono de cada ciudad albergaban ahora a los gobernadores designados por Damián, que se inclinaban solemnemente ante el mismísimo rey dragón. Sidar Azon Achen, Lord Gobernador de Meereen. Puz-Zorraz, Lord Gobernador de Yunkai. Grazdan Manacroz, Lord Gobernador de Astapor. Antaño fueron poderosos gobernantes por derecho propio, respetados y temidos. Ahora, eran humildes sirvientes de una voluntad superior, con su orgullo atemperado por la sombra del verdadero poder. Damián Torne estaba sentado en el trono de arpía de oro puro, sus dedos golpeaban suavemente los apoyabrazos, cada golpe resonando como un sutil redoble de tambor en todo el salón. Todos los buques de guerra de las tres ciudades-estado serán reunidos de inmediato, dijo con voz tranquila pero con un matiz de autoridad, y serán incorporados a la flota real imperial. Los gobernadores temblaron. Como ordene, Su Majestad, dijeron al unísono, haciendo una profunda reverencia. Registra a todos los artesanos de estas ciudades. Herreros, carpinteros, canteros, todos, continuó Damián. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los tres hombres, asegurándose de que el peso de sus palabras calará hondo. Abolid su esclavitud, ordenó. Incorporadlos al cuerpo logístico. Serán desplegados uniformemente, bajo órdenes imperiales. Este decreto afectó más allá de la confiscación de flotas o tesoros. Destruyó los cimientos centenarios de la Bahía de los Esclavos, sacudiendo su economía y sociedad hasta sus cimientos. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionarlo. Puz-Zorraz, siempre leal, dio un paso adelante y se arrodilló. Su Majestad, el Santo Verde del Templo de la Santa Gracia ha propuesto que se celebre una gran celebración simultáneamente en las tres ciudades, para honrar la reunificación de los pueblos bajo su gloria. Damián ladeó la cabeza y lo observó brevemente. El Templo de la Santa Gracia había sido prudente y sabio en su sugerencia. ¿Una celebración? Preguntó con tono neutral pero mesurado. ¿Cuáles son las normas? ¿El presupuesto? La emoción de Puck amenazó con quebrar su cautelosa compostura. Majestad, el templo lo financiará por completo. El Santo Verde se coorganizará con los gobernadores, y los guardias de la ciudad mantendrán la ley y el orden sin gastar una sola moneda del tesoro del imperio. Damián inclinó ligeramente la cabeza. Muy bien, dijo simplemente. Una gran ceremonia sería la declaración perfecta. El nuevo amo de esos había llegado. Al caer la noche, ardientes hogueras estallaron en el campamento de Otraki. Damián regresó a su tienda Cal. El aire impregnaba el olor a batalla y conquista. Daka, Mazuo y docenas de centuriones recién ascendidos ya estaban allí, con el rostro aún manchado de hollín y sangre seca. Cao, comenzó Mazuo con voz firme y serena. El Calasar debe descansar. Nuestros caballos necesitan forraje, y hay que cuidar a los rebaños tras la larga marcha. La tradición exigía recuperación, un regreso a las praderas para reponer fuerzas y honrar las costumbres del pueblo Dothraki. Damián no dijo nada. Su mirada se posó en Daka, cuya sed de sangre brillaba como fuego en su mirada. Cao. Aún quedan innumerables mansiones y fincas en los suburbios y montañas de estas ciudades que permanecen indómitas. Daka escupió las palabras con fervor. Sus cuellos esperan el beso de nuestros Arax.
Un silencio tenso llenó la carpa. A un lado, la voz de la tradición. Al otro, el ansia de expansión. Todas las miradas fijas en Damián, buscando su juicio. Se levantó y se dirigió al enorme mapa extendido sobre la mesa, recorriendo con su dedo las tierras que rodeaban la bahía de los esclavos. Daka. Adentro, K. Os doy 5.000 guerreros Dothraki y 5.000 tropas de la recién formada coalición noble. Id y erradicad esas tierras ciegas. Quiero un resultado. Toda la tierra y la gente bajo el control del imperio. El pecho de Daka se agitó. Cayó sobre una rodilla, golpeando el suelo con el puño en señal de reverencia. Por Kaya. Damián se volvió hacia otro capitán. Sauron. Un hombre astuto y sagaz dio un paso adelante. Tomarás 3.000 hombres y los situarás en Meereen, bajo el mando del gobernador Sidara. Sí, Ka, respondió Sauron. Finalmente, la mirada de Damián cayó sobre Mazuo. Majo, lleva a los hombres restantes de regreso al mar Dothraki. Mazuo parpadeó. Kaoi, asegúrense de que los caballos tengan suficiente pasto, que los guerreros descansen y escolten los suministros a la ciudad santa para el Doshkalen. Cuando suene la próxima llamada de atención, quiero un casco de hierro capaz de aplastar el mundo. Mazuo respiró hondo, comprendiendo por fin el plan de Damián. Esto no era una liberación, sino una preparación, una calma antes de la tormenta de la conquista que se avecinaba. Lo entiendo, Ka, dijo, haciendo una reverencia respetuosa. En las cámaras de la cima de la gran pirámide de Meereen, las manos de Damián se cernían sobre una cesta de piedras de obsidiana del tamaño de un puño, cuyas superficies rugosas emanaban un frío volcánico. Llamas se encendieron en su palma, no carmesí, sino de un blanco platino puro, tan calientes que distorsionaban el aire. Colocó un trozo de obsidiana sobre el fuego. La piedra no ardió. Se derritió, licuándose lentamente como cera en un horno. Con su destreza mental, Damián guió la obsidiana fundida con precisión, tallándola, torciéndola y dándole forma con maestría. En instantes, una vela negra, del tamaño de un brazo, lisa como un cristal pulido y con una galaxia en espiral en su interior, flotaba en su palma. Una vela de cristal. Repitió el proceso, pieza tras pieza. A medida que la noche se hacía más profunda, docenas de velas de cristal idénticas se alineaban pulcramente ante él. Cada una representaba un canal de comunicación seguro e instantáneo. Todos los capitanes bajo su mando recibirían sus órdenes sin demora, sin importar la distancia. Esto era más que un arma. Era el pulso del imperio, el hilo invisible que unía a 100.000 guerreros en una fuerza única e imparable. Damián Torne se permitió una extraña sonrisa. La unificación de la bahía de los esclavos estaba completa, la infraestructura del imperio se había consolidado y los primeros pasos hacia la dominación del continente habían comenzado. Fuego, sangre y magia ahora fluían unidos bajo su mando. El mundo no tenía más remedio que reconocer el ascenso del rey dragón. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Hijo de la Vansee. La llama de la vela titilaba silenciosamente dentro de su prisión de obsidiana, proyectando una luz fría y pálida sobre la cámara. No había calidez en su resplandor, solo una claridad serena e inquebrantable que reflejaba la mente de su dueño. Damián Torne se recostó en su silla, rozando con las yemas de los dedos la lisa superficie de la vela de cristal. La negrura de la obsidiana reflejaba una luz tenue y misteriosa, como el recuerdo de una roca fundida congelada en el tiempo. A través de la vela, apareció una mansión, desconocida pero vívida en la visión de Damián. Dakar y su caballería Dothraki avanzaban como una marea oscura, silenciosos e imparables, ahogando cualquier vestigio de resistencia. No hubo gritos ni alaridos de rendición. Solo el sordo golpeteo de las espadas al atravesar la carne y el rítmico golpeteo de los cascos sobre la hierba. Esta fue una guerra controlada a distancia. Una limpieza silenciosa orquestada con absoluta precisión. Yo también quiero uno, dijo una voz suave desde la cama, con un matiz de dulzura deliberada. Hilaria se sentó en el borde, con sus ojos lavanda fijos en la vela de obsidiana que Damián sostenía. Damián no se giró, su mente ya repasaba las imágenes de la vela. Con un leve movimiento, la visión se disolvió, reemplazada por otra vela negra apagada. Se deslizó silenciosamente por la lisa mesa de piedra, deteniéndose justo en el borde. Hilaria dio un paso adelante, con sus delicados dedos retorciendo la fría obsidiana en sus manos. Su sonrisa era serena y satisfecha, reflejo de su fascinación por la magia que tenía ante sí. Se oyeron pasos en el pasillo exterior.
Firmes, contenidos, pausados. Sigara Zonachen entró, con su túnica tocar perfectamente arreglada, su expresión solemne y grave. Su Majestad, dijo con una reverencia, en voz baja y respetuosa, creo que el templo de la Santa Gracia no cederá tan fácilmente. Los ojos oscuros de Damián se alzaron, serenos e indescifrables. Le indicó que continuara. Han servido a los dioses durante generaciones, continuó Sigara, con una voz apenas superior a un susurro. Su arrogancia es inigualable, incluso entre los nobles. Una gran celebración no les rendirá el corazón. Solicito la formación de una fuerza especial, responsable solo ante ti, para vigilar e infiltrarse en el templo. ¿Cómo se llama? Preguntó Damián en tono sereno, sin delatar ninguna emoción. Hijo de Lavansé, respondió Sigara con un destello de fervor fanático en los ojos. Por el antiguo emblema de Meereen, en la oscuridad vigilamos, invisibles. En silencio servimos. Esta es la manera de defender tu poder. ¿Y el personal? Preguntó Damián. Entre los nobles rendidos, algunas familias controlan canales secretos. También hay esclavos especialmente entrenados en la ciudad. Sus habilidades son perfectas para la tarea. Damián golpeó ligeramente la mesa de obsidiana con los nudillos. El sonido fue sordo, deliberado, definitivo. Permiso concedido. No hubo preguntas. No se necesitaron más instrucciones. Solo quería resultados. Sigara hizo una profunda reverencia y se retiró. En cuestión de días, un nuevo grupo de esclavos silenciosos, con la mirada vacía y sin importancia, fue enviado al templo de la Santa Gracia. Se movían como sombras, invisibles y anodinos a los ojos de los devotos, pero llevando la voluntad del rey dragón a cada corredor y cámara oculta. Mientras el imperio se recuperaba discretamente, la noticia del ascenso de Damián Torne se extendió como la pólvora por el continente de Esos. Enviados de todas las grandes ciudades-estado partieron para presenciar al rey dragón que había unificado la bahía de los esclavos. En Pentos, un sirviente deslizó un pergamino sellado en un barco mercante con destino a desembarco del rey. Sus palabras contenían el poder de infundir miedo y asombro a partes iguales. Desembarco del rey, la fortaleza roja. El rey Viserys I recorrió los bordes del sello del lacre con los dedos, rompiéndolo con deliberado cuidado. Sus ojos recorrieron las palabras y luego se detuvieron. Las leyó de nuevo, lentamente, con la incredulidad mezclándose con un temor creciente. Un señor dragón que se autoproclama el nuevo emperador de Valiria, su majestad. Conviértete en un dragón, murmuró en voz baja, con la voz tensa por la inquietud. La gélida voz de Mano Otto Hitor rompió la tensión. Sea cierto o no, esto es una provocación directa a la casa Targaryen. Una amenaza para el trono de hierro. Viserys se acercó a la ventana, contemplando el puerto sin responder. Sus pensamientos vagaban. Rhaenyra todavía se niega a perdonarme. Daemon y está causando problemas en los peldaños de piedra otra vez. Un ligero tono de agotamiento impregnaba sus palabras. Y aparte de Silax, el trono de hierro no tiene dragones a su disposición. El mar angosto estaba agitado. En las cuevas húmedas y saladas de los peldaños, el alimentador de cangrejos y sus hombres se atrincheraban entre fortalezas naturales, esperando la tormenta inminente. Corlys Velaryon, la serpiente marina, había regresado con ellos. La sangre empapaba las capas de vendajes que rodeaban una profunda herida en su abdomen. Su flota había sufrido pérdidas catastróficas. Cada ataque, cada estrategia, como olas rompiendo contra arrecifes escarpados, finalmente inútiles ante la furia impredecible del enemigo. Su Alteza, susurró un capitán valirio con voz tensa, Lord Serpiente Marina está gravemente herido. Debemos retirarnos para repararlo y reagruparnos. Daemon Targaryen echó la cabeza hacia atrás de golpe. Las palabras apenas salieron de sus dientes. ¿Retirada? Sus manos apretaron la empuñadura de la hermana oscura hasta que sus nudillos palidecieron. Ese rey dragón de la bahía de los esclavos, conquistó ciudades-estado enteras. Y a mí, un príncipe Targaryen, jinete de gusano de sangre, me repelen los piratas que se esconden en una cueva. Los celos y la furia ardían en sus ojos violetas. Ignorando las protestas desesperadas de quienes lo rodeaban, salió de la cueva a grandes zancadas. Gusano de sangre, percibiendo la ira de su jinete, emitió un relinchó agudo y penetrante y se lanzó al cielo tormentoso. Un relámpago rojo cruzó los peldaños de piedra mientras Daemon se precipitaba hacia la emboscada del alimentador de cangrejos. «Síganlo», gritó el capitán. «No podemos abandonar al príncipe». La flota restante no tuvo más remedio que perseguirlo hasta caer en una trampa mortal.
Mientras tanto, en Meereen, en lo alto de la Gran Pirámide, un mensajero irrumpió en la sala del trono, con el sudor y el pánico cubriendo su rostro. Majestad. La flota enviada a comprar hierro y combustible y saqueada por piratas de las Islas Basilisco. Damián Thorne se apartó lentamente del enorme mapa. Sus ojos marrones permanecían impasibles e ilegibles. Piratas insensatos, murmuró, con una leve mueca de desprecio en los labios. Con el control de las corrientes de aire, sus barcos no eran más que presas fáciles. Miró a Hilda y Soran, ambos paralizados por la tensa expectación. Gestiona Meereen, ordenó. Sus palabras fueron concisas, rotundas, sin lugar a debate. Luego caminó hacia la terraza. Los espectadores se quedaron paralizados cuando su figura empezó a retorcerse y expandirse. Los huesos crujieron y se rehicieron con una precisión aterradora, las escamas brillaron al emerger. Los músculos se abultaron, estirándose y reconstruyéndose, hasta que en un instante, Damián Thorne dejó de ser un hombre. Un colosal dragón negro de más de 50 metros de largo se alzaba ahora donde él había estado. Sus escamas, de un negro metálico, reflejaban la luz del sol como un río de sombras. Su rugido, profundo y resonante, sacudió la pirámide. Las grandes alas se desplegaron, proyectando una sombra sobre el campamento de Othraki. Con un potente aleteo, Damián se lanzó al cielo del sureste. Su figura negra atravesó las nubes como un presagio de fatalidad. Su majestad ha vuelto a crecer, susurró un centurión. El rey dragón se vuelve más formidable con cada conquista, respondió otro, con asombro y miedo mezclados en su voz. Lejos al este, en el archipiélago de los Pasos de Piedra, Collis despertó con un dolor punzante, con el cuerpo magullado y magullado. La batalla había terminado. Un soldado, empapado en sangre, se apoyaba contra la pared de la cabina con la voz ronca. Señor, está despierto. La batalla ha terminado. ¿Dónde está Damon? Preguntó Collis con voz áspera, mientras intentaba incorporarse. El príncipe Daemon mató al alimentador de cangrejos en combate singular, dijo el soldado con la voz tensa por el dolor. Pero, nuestras pérdidas, fueron graves. Collis se recostó en la cama, jadeando, mirando el techo de la cabaña que se balanceaba sobre él. Quiso gritar, reprender a Daemon por su imprudencia, pero no encontró las palabras. En cambio, un profundo suspiro escapó de sus labios. Ese era el hermano del rey, imparable cuando lo consumía la ira, y no había nada que pudiera hacer. El mundo exterior estaba cambiando. Damián Thorne, el rey dragón, había unificado la bahía de los esclavos, había forjado un ejército de 100.000 hombres y ostentaba un poder que ni siquiera los Targaryen podían ignorar. La tormenta de su ambición había comenzado, y nada, ni siquiera los antiguos dragones de la casa Targaryen, podía resistir impasible en su camino. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Islas Basilisco. La bolsa de cuero golpeó el suelo de piedra, levantando una pequeña nube de polvo antiguo. Damián Thorne sacó el contenido. Unos sencillos pantalones negros y una camisa sencilla. No puedo seguir corriendo desnudo cada vez que me transfiemo. Con esto bastará, murmuró en voz baja, inspeccionando la ropa mientras observaba las ruinas a su alrededor. Rocas negras y rotas sobresalían como dientes, formando agujas sin techo que se alzaban hacia el cielo tormentoso. Estatuas de piedra erosionadas, desportilladas y marcadas por siglos de viento y mar, proyectaban siluetas grotescas sobre el suelo en sombras. El aire estaba impregnado de un olor rancio y estancado, como una tumba sellada durante un milenio. Estas deberían ser las ruinas de Alto Gotos, dijo Damián en voz baja, observando la isla desde arriba. La comparó con el mapa grabado en su memoria. Esta era la isla de las lágrimas, la colonia más meridional del antiguo feudo franco-valirio, abandonada y olvidada por el mundo desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos. Un sutil pulso de su voluntad se expandió, invisible pero inmenso. Corrientes de aire se curvaron y retorcieron como tentáculos espectrales, barriendo cada rincón de las ruinas. A través de la brisa fría y salada, Damián sintió cada grieta en la piedra, cada hendidura en los antiguos muros. Una retroalimentación regresó a él. El frío del viento, el sabor salado del agua de mar y un silencio profundo e inquietante. Nadie, murmuró. No tenía sentido. La isla más grande del archipiélago Basilisco, antaño la capital, permanecía intacta a salvo de los piratas. Trazó mentalmente los contornos de las islas cercanas.
Un solo nombre surgió, como una chispa que se enciende en la oscuridad, y Damián flexionó las rodillas. En un instante, se transformó en el aire. Con escamas negras y brillantes, alas desplegadas contra las nubes tormentosas, se elevó sobre las ruinas, agarrando su mochila con las garras. El viento lo azotó mientras se desvanecía en el cielo. La isla del hacha apestaba a caos. Toda la isla era un vasto e hirviente montón de sudor, pescado y alcohol en fermentación. El hedor impregnaba cada rincón. Piratas de todos los rincones de Esos y Poniente estaban presentes. Sus apariencias eran tan diversas como sus orígenes, pero todos compartían el mismo brillo desesperado y depredador en sus ojos. Todos los capitanes piratas prominentes de las Islas Basilisco se habían reunido para elegir un rey. En una casa de madera con corrientes de aire en el corazón de la isla, las sombras danzaban en las paredes. El aire estaba cargado con el humo de las pipas y el hedor de cuerpos sin lavar. En el centro, el anciano ciego, líder de los cráneos dientes de sierra, escrutaba la habitación con ojos blancos pero inquietantemente agudos. Su mirada penetraba la penumbra, aunque sus párpados permanecían cerrados. Mostrando sus afilados dientes amarillos, rompió el silencio sofocante. La armada de las tres perras ha tomado los peldaños de piedra. La flota de Kark custodia la puerta de Jade como un perro guardián. La bahía de los esclavos ha sido unificada por un señor dragón bastardo que apareció de la nada, dijo, tamborileando con los dedos secos sobre la mesa. Si no nos unimos, los ejércitos uniformados de Esos nos aniquilarán uno a uno. Necesitamos reglas, dijo Milo, un pirata cartita de la 13ª hermandad, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo de seda. Su mirada se dirigía nerviosamente al suelo mugriento. ¿Cómo deberíamos elegir a un rey? ¿Votando? ¿O siguiendo la tradición de los hijos del hierro? Sala de sucesión de los hijos del hierro. Bramó Kip Chuan Lu, un gigante con aspecto de oso que lideraba el regimiento del hacha de acero. Su voz grave hizo temblar las copas de vino. Quien quiera ser rey, que ofrezca sus tesoros. El que más dé liderará, y el resto obedecerá. La sala estalló. Matones se apiñaban contra puertas y ventanas, líderes piratas de pequeñas tripulaciones que solo habían llegado para aumentar el número, todos clamando y gritando. La palabra tesoro desató un frenesí y el caos consumió la sala. La amplia sonrisa de Kip Chuan Luo se ensanchó aún más mientras golpeaba la mesa, tratando de afirmar el control. Silencio. Rugió. Chasquido. 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 Traque, líder de los esqueletos de la mano sangrienta, se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con sus enormes manos para ahogar el ruido. Como anfitrión de la isla del hacha, su influencia era inigualable. Los miembros de su tripulación desenvainaron sus armas al unísono, usando tanto las hojas como los puños para restablecer el orden mediante la intimidación. Después de 2 enfrentamientos y 6 cadáveres, la sala finalmente volvió a hundirse en un tenso silencio. Sin embargo, bajo la calma, las rivalidades bullían a fuego lento. Traque quería ser rey, pero era demasiado tacaño. Kip Chuan Luo carecía de la autoridad para dominar a los demás. Nilo era sospechoso de ser un agente extranjero. El viejo ojo ciego, aunque astuto, solo se preocupaba por el lucro y por permanecer invisible. El estancamiento era inevitable, y los líderes abandonaron la sala frustrados, acordando reunirse al día siguiente. Mucho más allá del archipiélago basilisco, el mundo cambió silenciosamente debido a un nuevo rey. Dentro de la cámara secreta del reino de las 3 hijas, un vasto mapa del mar angosto se extendía sobre la mesa. La muerte del alimentador de cangrejos y la pérdida de los peldaños de piedra dejaron su posición estratégica peligrosamente expuesta. Debemos conquistar Dorne. El trono de hierro nos amenaza a todos, instó una noble voz. Y al este, el nuevo rey dragón. La bahía de los esclavos está bajo su control, añadió otro, con preocupación en cada palabra. Envía una embajada. Regalos generosos. Necesitaremos sus dragones contra los Targaryen, concluyó el consejo, mientras la urgencia y el miedo moderaban su diplomacia. En Braavos, en la ciudad secreta atravesada por canales y pasadizos ocultos, el rey del mar escuchó informes de sus hombres. Nuevos señores dragón, nuevas cadenas, azote de Valiria. Estos son los rumores que circulan en las calles, informó un mensajero. La expresión del rey del mar permaneció indescifrable. Tras un largo silencio, habló en tono tranquilo y mesurado. Él también celebrará su ascenso. Envía un mensajero a Meereen. Quiero ver con mis propios ojos a este dragón que emergió de las ruinas. De vuelta en la isla Garra, el fuego iluminó la fortaleza pirata.
Las llamas rugían hacia el cielo nocturno con una furia rojiza y anaranjada. La madera se quebró y se astilló bajo el calor, lanzando lluvias de chispas a la oscuridad. Damián Thorne permanecía en las sombras, más allá de la luz del fuego, con la mirada fría y sin pestañear. A sus pies, un pirata se retorcía en la tierra quemada, con las piernas rotas, gimiendo y temblando. ¿Quieres decir, que estás eligiendo a un rey pirata? La voz de Damián era tranquila, monótona, sin emoción. El pirata se retorcía de dolor, asintiendo frenéticamente. Le castañeteaban los dientes y emitía gemidos lastimeros e incoherentes. Damián levantó la cabeza, entrecerrando los ojos hacia Axe Islandi con una leve y gélida sonrisa en los labios. Interesante, murmuró. Ya se han reunido todos. Bajó la mirada, observando el charco de carne destrozada que tenía debajo. Su voz era más suave ahora, casi como una brisa. Estoy aquí para ayudarte a romper tu adicción a los reyes. El viento llevó sus palabras por el campamento en ruinas, hasta los corazones de quienes se atrevieron a conspirar, engañar y matar por el poder. Y en algún lugar, a lo largo de la vasta extensión de esos, el pulso de su imperio se hizo más fuerte, llevando la sombra de un dragón por cada isla, cada costa y cada trono. Damián Thorne, el rey dragón, había llegado a las Islas Basilisco. La antigua orden de piratas aprendería, dolorosa y rápidamente, que el poder ya no pertenecía al caos, sino a él. Más capítulos disponibles en p@treñ, Atoki29. Pensamientos de los creadores. Atoki29. Atoki29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. El mago de Yasai. Las nubes oscuras se cernían bajas sobre la isla Axe, pesadas y sofocantes, suprimiendo hasta la más tenue luz de la luna. La noche era profunda, pero el silencio cargaba con el peso de la anticipación, como si el aire mismo temblara de expectación. Un enorme dragón negro se movía como una piedra sombría por las cimas de las colinas, con las alas plegadas contra su cuerpo escamoso. Damián Thorne se agazapaba en la cima de la cresta más alta, su figura medio oculta tras la enorme silueta del dragón. Líneas rojas y doradas, como lava, titilaban tenuemente sobre su piel expuesta, mientras los restos de su transformación se desvanecían lentamente hasta recuperar su forma humana. Se puso sus sencillos pantalones y camisa negros con deliberado cuidado, observando las luces lejanas de los puestos piratas y las densas siluetas de los barcos anclados en el puerto. Entrecerró ligeramente los ojos, con una sonrisa juguetona y calculadora dibujando las comisuras de sus labios. Tantos barcos, y todos son míos, murmuró Damián, casi para sí mismo, con la voz apenas por encima del susurro del viento. Antes de que pudiera continuar, una extraña niebla comenzó a elevarse desde las laderas que lo rodeaban. Al principio, era sutil, enroscándose entre piedras y raíces, pero rápidamente se espesó hasta convertirse en una densa neblina blanca que se movía con una intensidad inquietante. No era fría. Traía un calor tenue y sulfuroso, como el aliento del mismísimo inframundo. Los zarcillos de niebla se deslizaban por la ladera, devorando árboles, rocas y todos los obstáculos, avanzando implacablemente hacia la fortaleza pirata y el puerto circundante. En cuestión de segundos, toda la isla de Axe quedó envuelta en una niebla opaca y sofocante. La visibilidad se redujo a casi nada y una humedad antinatural se aferró a cada superficie. Hay niebla. Espeso como una sopa. Gritó un pirata de guardia. Este clima es terrible. Maldijo otro, mientras el pánico crecía en su pecho. Los gongs de los puestos de avanzada resonaban frenéticamente, reverberando en la inquietante neblina. La niebla había llegado demasiado rápido, demasiado densa, moviéndose con una intención casi consciente. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los piratas salieron en masa de sus barracas y tabernas, y sus maldiciones se transformaron rápidamente en terror. Los veteranos de las Islas Basilisco habían oído las leyendas. La muerte repentina de Goltos, las sombras que acechaban en las selvas de Imenta, los barcos que desaparecían sin dejar rastro. Pero hasta ahora, esas historias siempre habían sido advertencias abstractas. Ahora, el miedo les atenazaba la garganta con manos frías, apretándolos como una soga. La espesa niebla persistió durante toda la noche, negándose a disiparse incluso bajo la luz plateada de la luna oculta. No fue hasta que los primeros y débiles rayos del amanecer se filtraron a través del velo que la niebla comenzó a retirarse. Los piratas se atrevieron a alzar la vista, respirando temblorosamente, observándose mutuamente sus rostros empapados de rocío. El alivio se mezcló con una persistente inquietud.
El recuerdo de la presencia de la niebla no se desvanecería pronto. En el mar, a bordo del megalodón, el anciano ciego entrecerró sus ojos pálidos y sin visión, con las comisuras de la boca crispadas por la inquietud. Observaba la niebla inmóvil que rodeaba la isla Axe, formando una barrera impenetrable alrededor del puerto, una jaula silenciosa e invisible que mantenía a toda la isla como rehén. La noticia del extraño fenómeno se extendió rápidamente. ¿Qué demonios provocó ahora la isla del hacha? Gruñó Qi Chuanlu, pateando un barril de vino con frustración. El líquido rojo se extendió por el suelo, reflejando la inquietante luz de la mañana. Su enorme hacha, más alta que un hombre, brillaba fríamente a su lado. Cuando apareció la pared de niebla, reunió de inmediato a sus hombres más valientes e intentó atravesarla. El pequeño bote desapareció en la nada blanca, engullido por la niebla antinatural. Horas después, cuando la tripulación de Drake lo convocó a un consejo de líderes piratas, encontraron los restos del navío y los cuerpos mutilados de sus hombres, empujados silenciosamente hacia la orilla por las implacables olas. Dentro de la cabaña de Drake, Niludo y el viejo ojo ciego apretaban los puños, con el rostro desencajado por la rabia. La destrucción de Alto Gotos y las extrañas leyendas de canibalismo de Sotorios se sentían como dos manos invisibles que les apretaban la garganta, sin dejar espacio para la comodidad ni la razón. Creo que sé qué pasa, dijo Derek de repente, rompiendo el tenso silencio. Dio una palmada, señalando la llegada de dos hombres que cargaban con dificultad una pequeña jaula de hierro. Dentro se acurrucaba una figura delgada y frágil. El mes pasado, saqueamos una nave Asa y capturamos a un mago, dijo Drake con gravedad. Sospecho que estas cosas han hecho un pacto con fuerzas que no comprendemos. Son ellas las que están detrás del caos. Niludo palideció. ¿Mantuviste a un mago cautivo? ¿Estás loco? Idiota. Gritó el anciano ciego, con una voz que parecía el crujido de hojas secas. Nos has puesto en peligro a todos a mantenerlo con vida tanto tiempo. Qi Chuanlu no dijo nada, frunció el ceño mientras agarraba el mango de su enorme hacha. Se dirigió a la jaula y golpeó el hacha contra los barrotes de hierro. «Abre esto». Drake hizo una señal, y los guardias temblaron al abrir la jaula. Qi Chuanlu tiró al suelo a la delgada y harapienta figura como si fuera un saco desechado. El hombre tenía el pelo negro, grasiento y enmarañado. La cuenca de su ojo izquierdo era un agujero oscuro y abierto, un vacío negro que parecía absorber la luz. Su único ojo restante recorría la habitación, vacío y frío, carente de emoción. «Bastardo, deja de hacer trampas», gritó Qi Chuanlu, y su voz hizo temblar las vigas de madera del techo. El anciano ciego se acercó, temblando levemente. «Mago, y deja de hacerte el truco que estés intentando. Te perdonaremos la vida si obedeces». Niludo se dio la vuelta, con el disgusto grabado profundamente en su rostro, sin querer seguir mirando la miserable figura. El mago los ignoró. Levantó una mano sucia y temblorosa, con las uñas largas y torcidas apuntando hacia Drake. Un sonido ronco y roto retumbó en su garganta. «Estás siendo perseguido», su voz se quebró como madera astillada, un eco seco de algo poderoso y contenido. Parecía querer reír, pero solo logró emitir un sonido grotesco y sibilante. «Fuente de magia, la magia más poderosa», susurró el mago con voz ronca, mientras sus ojos se dirigían hacia la ventana. La paciencia de Qi Chuanlu se agotó. Golpeó al mago en el estómago, interrumpiendo el horrible sonido de repente. «Este testarudo», dijo Drake con un brillo oscuro en los ojos. «Lo torturamos durante semanas, con la esperanza de sonsacarle los secretos de Yasai, pero se negó a hablar». «Que no se mueva», rugió el anciano ciego, sacando un reluciente cuchillo de desollar. «Lo despellejaré vivo si se resiste». Muy por encima de la isla, Damián Thorne se estiró y emergió de la cueva donde había dormido toda la noche. El viento de la mañana lo trajo todo a sus sentidos. Los susurros del miedo, la ira y las tenues y mágicas corrientes que emanaban de la isla. «¿Un mago?», murmuró Damián, con una ceja levantada y una leve sonrisa en los labios. «¿Magos Asai, y se atrevieron a tocarlos? ¡Qué atrevimiento!». Se rió suavemente para sí mismo, con un sonido bajo y retumbante como un trueno lejano. «Si eres tan atrevido, ¿por qué no asaltas Kard la próxima vez? Captura algunos más por diversión». Damián dobló cuidadosamente su abrigo y lo guardó en su mochila, luego respiró hondo. Un rugido brotó de su pecho, hendiendo el aire matutino, vibrando por las colinas y sacudiendo las rocas. En un instante, el enorme dragón negro irrumpió en el cielo, con sus escamas brillando con un brillo metálico bajo la luz del sol.
Desplegó sus alas, atrapando el viento que impulsó a Damián hacia la isla Axe, mientras la enorme sombra ocultaba el sol. Dentro de la fortaleza pirata, el mago permanecía atado a una tosca cruz de madera. Niludao se acercó, con voz baja pero urgente. Si te portas bien, puedo salvarte. Solo coopera y el ojo bueno del mago se giró lentamente hacia él, vacío como el abismo, y luego se dirigió hacia la cima de la colina que Damián había ocupado. No moriré aquí, dijo con voz áspera. Mi destino y no está aquí. Estallido. Una mano le dio un golpe en la cara. Derek escupió furioso. Deja ya de hacer teatro. Coopera o muere. Estás eligiendo la muerte. El anciano ciego levantó su cuchillo, arañando levemente el brazo del mago, dejando un fino hilo de sangre. He oído que ejerces la magia más peligrosa del mundo. Sus palabras fueron interrumpidas. Afuera, se desató una conmoción. Los piratas gritaban y corrían en todas direcciones. Qichuan Luo se giró hacia la ventana. Se quedó boquiabierto al ver una sombra del tamaño de una montaña descender sobre ellos. ¡Oh, dioses! Eso es un dragón. Ya viene. Correr. Los piratas, armas en mano, no opusieron resistencia. Corrieron, desesperados, hacia la orilla y sus barcos. Varios líderes piratas también huyeron, mirando hacia el colosal dragón negro, enorme más allá de lo imaginable, con alas plegadas pero inmenso, ensombreciendo toda la isla. El aterrizaje del dragón sacudió violentamente la fortaleza, elevando polvo y escombros en espiral. Un rugido atronador resonó por toda la isla del hacha, seguido de un torrente de llamas platino que brotó de las fauces del dragón. Los piratas que habían huido más lejos fueron incinerados al instante, consumidos por el fuego preciso y letal. El mago observaba con asombro y terror, con los ojos abiertos, mostrando por primera vez una expresión frenética. Se golpeó la cabeza contra el marco de madera, gritando de emoción e incredulidad. ¿Qué magia es esta? Gritó, con la voz de un hombre que finalmente encontraba el verdadero poder. ¿Qué magia es esta? Damián Thorne había llegado. La sombra del rey dragón se cernía sobre las islas Basilisco, y los piratas jamás olvidarían el nombre que destruyó su mundo. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Dejar la adicción a ser rey. ¿Qué clase de rey deseas ser? Las palabras parecían fluir de la garganta del dragón, pero transmitían una claridad que resonó en las mentes de los líderes piratas. El rugido del enorme dragón negro se transformó en una voz atronadora y casi tangible, martilleando sus corazones como un tambor implacable. Una columna de fuego platino surgió de la boca del dragón, girando y elevándose hacia el cielo como una serpiente viviente. Las llamas danzaron y se arremolinaron con determinación, rodeando la fortaleza en un infierno abrasador, mientras un muro de fuego se alzaba desde el suelo, bloqueando la única ruta de escape hacia el mar. Damián Thorne bajó la cabeza, sus penetrantes ojos marrones escudriñando a los piratas que se encontraban abajo, cada rostro contorsionado en una mezcla de terror y desafío. En lo profundo de la garganta del dragón, un destello de calor se encendió mientras preparaba su siguiente ataque. Un puñado de piratas se atrevió a alzar sus armas. En un abrir y cerrar de ojos, diminutas chispas danzaron en el borde de las llamas de Damián, golpeándolos con precisión quirúrgica. Los desafortunados quedaron reducidos a esqueletos carbonizados y ennegrecidos antes de que pudieran siquiera gritar. Con un lento movimiento de su colosal cola negra, el dragón derrumbó estructuras de madera y piedra, lanzando escombros por los aires como una granizada. Su ala derecha plegada rodó por el suelo con una fuerza devastadora, aplastando a los defensores restantes y ahogando sus gritos bajo una presión aplastante. ¡Maldita sea! Rugió Qichuan Luo, el líder pirata. La sangre le inundó los ojos, dándoles un brillo rojo demoníaco. Levantó su enorme hacha y cargó contra la figura sombría del dragón, con la esperanza de enfrentarse a él. Las alas del dragón se estrellaron como dos martillos de la noche, lanzando a Luo y su hacha al suelo con precisión letal. El cuerpo del líder quedó inmóvil, sin vida, incluso antes de tocar el suelo. Damián giró su enorme cabeza, observando con indiferencia a los piratas restantes. Llamas brotaron de su boca, arrasando a la multitud, reduciéndola a fragmentos que gritaban y huían. Reinaba el caos. Quienes intentaron escapar se dirigieron a una cueva tras la fortaleza, creyendo que así podrían esconderse del infierno. El fuego de Damián los seguía sin cesar.
La entrada quedó envuelta en una luz abrasadora, y el interior de la cueva ardió con tal intensidad que los gritos de los supervivientes fueron reemplazados por el chisporroteo de las rocas y la piedra astillada. Nilú, el astuto pirata Kartita, temblaba violentamente. Agarró la pesada cruz de madera que cautivó al mago y, junto con sus ayudantes, huyó a través del caos. Cada paso era una apuesta desesperada, mientras el calor de las llamas del dragón abrasaba el aire a su alrededor. Tonto. Graznó el mago desde la cruz, con voz ronca y entrecortada. No puedes escapar. Arrodíllate. Suplica piedad. Esto es un dragón salvaje. Nos devorará. Exclamó Nilú, con los dientes castañeteando de miedo. ¿Nunca has oído hablar de un dragón que pueda hablar? La voz del mago era fría, como un cuenco de agua helada vertido sobre la cabeza de Nilú. Nilú se quedó paralizado. La leyenda resurgió en su mente. El nombre susurrado que aterrorizaba a los marineros de la Bahía de los Esclavos. El rey dragón de la Bahía de los Esclavos, murmuró, con la voz entrecortada por la incredulidad y el terror. ¿Cómo llegó aquí? El miedo dio paso a la reverencia. Nilú comprendió la magnitud del poder al que se enfrentaban. Sus brazos temblaron violentamente al dejar caer la cruz de madera, el primero en arrodillarse ante el juicio divino que descendía sobre la isla. Uno a uno, los piratas restantes los siguieron. Las armas cayeron al suelo con un ruido metálico. Grupos se arrodillaron, con la cabeza inclinada en señal de sumisión. Nadie se atrevió a mirar a la leyenda viviente que los dominaba. Los ojos de Drake ardían de rabia inyectada en sangre. Años de intrigas, su leal tripulación, todo aniquilado por una sola ola de castigo divino. Podía sentir cómo se desintegraban los últimos vestigios de su cordura. ¡Ah! Rugió, un sonido primitivo, parecido al de una bestia, y cargó contra Nilú, quien estaba arrodillado suplicante sobre la tierra quemada. Damián Thorne, todavía en su forma de dragón, levantó su enorme ala izquierda y la presionó hacia abajo como si estuviera aplastando una mosca. Estallido. Drake apenas logró soltar un grito ahogado antes de que su cuerpo se estrellara contra el suelo. Su torso se contrajo débilmente, mientras que el resto de su cuerpo quedó aplastado por una fuerza abrumadora. Los piratas restantes, escondidos en los edificios dañados, fueron incinerados por el calor del dragón. Los pocos que intentaron huir a través del muro de fuego quedaron reducidos a cenizas antes siquiera de llegar al borde. Damián movió su inmenso cuerpo, mientras sus ojos oscuros recorrieron a los supervivientes arrodillados en el suelo quemado. Un marco de madera, astillado y medio enterrado en la tierra, aún mantenía prisionero al mago. ¿Qué clase de secta nueva están empezando aquí? Resonó la voz de Damián en sus mentes, burlona, aguda y aterradora. Quizás les gustaría unos clavos para terminar su trabajo. Nilú tembló violentamente. Genial, Rey Dragón, este es un mago de Yasai. Él creó la densa niebla que cubre la isla. Damián entrecerró los ojos. Su mirada se dirigió al mago en el marco de madera. Entonces, con una voz que retumbó en el silencio como un trueno, preguntó. ¿Quién de ustedes robó el barco mercante que traía hierro de Meereen? El anciano ciego levantó su dedo besudo, temblando. Majestad, lo logró. El rostro del pirata identificado palideció. Incluso sus camaradas se alejaron de él como si estuvieran huyendo de la peste. Su Majestad, solo su flota ha estado cerca de la Bahía de los Esclavos recientemente. Gritó el ciego con la voz entrecortada por el esfuerzo. Antes de que el pirata pudiera reaccionar, un estrecho chorro de fuego de dragón salió disparado de la boca de Damián con una precisión letal. El objetivo quedó incinerado al instante, dejando solo un cráter ennegrecido con forma humana en la tierra quemada. Una luz cegadora surgió de la forma de dragón de Damián. El inmenso cuerpo negro se encogió rápidamente, reorganizándose hasta que un joven de cabello negro y ojos castaños oscuros ocupó su lugar. Ahora, ocúpate de las naves restantes de esa flota, ordenó Damián Thorne con calma, con una voz imbuida de autoridad inquebrantable. Hazlo, y esta vez te perdonaré. Las mentes de los piratas se hicieron añicos. La ilusión de control a la que se aferraban se desvaneció al instante. En el pánico que siguió, los ojos del anciano ciego brillaron con crueldad. Desenvainó su espada y mató a un pirata cercano que reconoció de la flota, desatando el caos. Para sobrevivir, Nilú y los demás líderes atacaron indiscriminadamente, atacando a cualquiera que no reconocieran. Un pirata decidido disparó una pequeña saeta de ballesta a Damián. Sin girar la cabeza, Damián la atrapó con una mano. Echó la mano hacia atrás, lanzando la saeta como un dardo. Esta voló por los aires con un silbido y atravesó la cabeza del pirata.
El impacto aplastó a los demás tras él, cuyos gritos se interrumpieron abruptamente. El anciano ciego cayó de rodillas, jadeando, al darse cuenta de que sobrevivir era su único objetivo. El poder de Damián Thorne estaba más allá de la comprensión mortal. Las saetas de ballesta, las flechas y las armas humanas no podían hacerle frente. La carnicería se calmó, dejando solo el hedor a sangre y ceniza. La mirada de Damián se posó en el ciego. «Ve a contar a los supervivientes», ordenó, con su voz serena rompiendo el silencio sepulcral. Luego se volvió hacia Nilú, que estaba junto al mago. El de seda, deja al mago en el suelo. Tengo preguntas para él. Nilú y sus ayudantes desataron las cuerdas con cuidado y depositaron al mago en el suelo. La delgada y frágil figura levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Damián, con su único ojo parpadeando lentamente. «Un mago de Yasai», dijo Damián con voz curiosa. «¿Qué has aprendido?» «Nigromancia», dijo el mago con voz áspera. Su voz era seca y débil, acorde con el estereotipo de un nigromante marchito. «¿Cómo te atraparon?», preguntó Damián intrigado. El mago tosió violentamente, como si lo hubieran perturbado heridas internas. «Tengo enemigos, no podía quedarme allí más tiempo. Escapé, siguiendo una profecía». «¿Una profecía?». Damián se acercó más, con los ojos encendidos de interés. Por primera vez, los ojos del mago brillaron de entusiasmo. «Se ha cumplido. Al verte, mi profecía se ha cumplido». Damián lo observó en silencio, pensativo. Finalmente, preguntó. «¿Cómo te llamas?». «Alan», respondió el mago. «¿Estaría interesado en trabajar para mí?», preguntó Damián. Los labios de Alan se curvaron en una extraña sonrisa irónica. «Sin dudarlo», respondió. «Por supuesto, Su Majestad». Los piratas, temblando y arrodillados en la distancia, finalmente comprendieron la inutilidad de la resistencia. Damián Thorne, el rey dragón de la Bahía de los Esclavos, no solo había traído fuego y muerte, sino que también había exigido sumisión, lealtad y miedo en una sola demostración. Y con Alan ahora bajo su mando, la influencia de Damián sobre la magia y los males se había vuelto aún más fuerte. Las Islas Basilisco habían aprendido una lección que nunca olvidarían. Ningún rey mortal podía competir con el rey dragón. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 31. Capítulo 31. Bebe, este es tu destino. Alan caminó con cuidado sobre las cenizas calientes, sus botas crujiendo contra los escombros ennegrecidos, y se acercó a Drake. El otrora temido líder pirata no era más que una sombra grotesca de lo que fue. Su torso se retorcía de forma antinatural, atrapado entre las vigas de madera carbonizadas como un gusano clavado en una tabla. Su pecho subía y bajaba débilmente con respiraciones superficiales y entrecortadas, y un sonido pegajoso y ronco escapaba de su garganta con cada exhalación. Alan se agachó, agarrando los mechones de cabello enmarañados de sangre y polvo de Drake. Tiró de su cabeza hacia atrás con precisión, obligando al único ojo que le quedaba al pirata a encontrarse con su mirada fría e inexpresiva. El reflejo de la pupila turbia se reflejaba en el rostro ilegible de Alan. Sin decir palabra, Alan introdujo 2 dedos en las cuencas de los ojos de Drake. La sensación húmeda y cálida se unió a su tacto, acompañada de la leve firmeza de la fascia desgarrada. Drake se arqueó violentamente, emitiendo un gemido ahogado que se le atascó en la garganta como un fuelle roto. Alan extrajo con cuidado los globos oculares, con vetas de sangre adheridas a sus dedos. Los levantó a la luz tenue del atardecer. Su propio reflejo distorsionado brillaba en el globo ocular de cada ojo extraído. Entonces, una risa grave y espeluznante escapó de su garganta. Comenzó suavemente, pero se volvió más fuerte y aguda, convirtiéndose rápidamente en un aullido frenético que resonó por las ruinas, resonando entre los restos quemados de la isla Axe. El viejo ciego y Nilú avanzaban en silencio, contando a los supervivientes. La brisa marina se llevaba el hedor a sangre, pero no podía borrar el penetrante olor a madera y carne carbonizadas que flotaba en el aire. La lujosa túnica de seda de Nilú, que antes la envolvía con elegancia, ahora rodeaba la cintura de Damián Thorne. Ajustó el nudo con despreocupación, pisando escombros quemados mientras caminaba por la fortaleza diezmada. A su alrededor, los edificios habían quedado reducidos a esqueletos de madera y piedra ennegrecidas. De debajo de los techos y muros derrumbados, se alzaban débiles gritos de desesperación, solo para desvanecerse en el silencio, engullidos por la abrumadora devastación. Una brisa sopló entre las ruinas, trayendo consigo una extraña energía magnética.
Damián se detuvo, sus sentidos alertados instintivamente. Las corrientes atrajeron su atención hacia una sección de la fortaleza particularmente quemada. Solo quedaba carbón y ceniza, pero Damián sabía que algo extraordinario se escondía debajo. Levantó la mano y una invisible columna de aire se disparó hacia abajo, como un martillo que cayera de la nada. Los escombros, la ceniza y las piedras carbonizadas se dispersaron violentamente, revelando un único objeto brillante entre las brasas. Era un trozo de tela, increíblemente fino, que fluía como plata líquida en la luz moribunda. Su Majestad, dijo Alan en voz baja tras él. Se había acercado sin que nadie lo notara, con la mirada fija en la tela mágica. Esa es tela mágica, continuó Alan. Hecha con magia materializada. Damián la recogió. La tela estaba fría al tacto, su textura era extraña. Ni seda ni algodón, sino algo intermedio. ¿Y para qué sirve? Preguntó Damián con curiosidad en los ojos. Tu capacidad para transformarte en dragón es un milagro de la magia, explicó Alan. La ropa común no lo soporta. Este material sí. La mirada de Damián despertó interés. ¿Dónde puedo conseguir más de esto? Con esta pieza basta, Su Majestad, respondió Alan. Una vez que comprenda su composición, podrá crear la cantidad que necesite. Damián pellizcó la tela entre sus dedos. Una pequeña llama se encendió en sus dedos, extendiéndose por la tela. Cerró los ojos, sintiendo la estructura mágica en su interior. Los nodos de energía, el flujo, la arquitectura oculta de los hechizos entretejidos en las fibras. Al cabo de un instante, la tela se convirtió en cenizas, consumida por el fuego sin ofrecer resistencia. Damián se desató la túnica de seda de la cintura y la dejó caer al suelo. La magia del fuego volvió a brotar, pero esta vez no era el carmesí destructivo de la batalla. Fluyó por su cuerpo como hilos vivos, tejiéndose, solidificándose y moldeándose en un traje negro y dorado de diseño sencillo pero majestuoso. Una antigua majestuosidad irradiaba de la prenda, incluso en su simplicidad. Incluso puedes cambiar el color libremente, dijo Damián, probando el tejido mágico. Su orden mental hizo que las líneas doradas se ondularan, pasando del rojo intenso al blanco plateado. Cambió el estilo de una túnica vaporosa a un atuendo más práctico, perfectamente adaptado al movimiento. Alan se quedó boquiabierto. No, no hay solo un color. ¿La luz de la luna? Murmuró, al comprenderlo. Sus ojos brillaron con un asombro fanático. En efecto, Majestad, este es el milagro de la magia misma. A la llamada del anciano ciego, los piratas capturados que quedaban en los barcos fueron desembarcados. El ciego, con asombrosa precisión, seleccionó a algunos individuos de las filas rendidas. Tripulantes de la flota Lobo de Mar. Una sola mirada bastó para identificarlos. Los piratas recién rendidos que se encontraban cerca arrastraron rápidamente a los hombres seleccionados a un rincón. Gritos ahogados y crujidos de huesos resonaron brevemente antes de que volviera el silencio. Niludao se quedó fuera de una cocina improvisada, observando a los sirvientes mientras preparaban provisiones para entregarlas en las habitaciones de Damián. Tenía la mano apretada contra el pecho, aferrando con las yemas de los dedos una pequeña botella fría. En el cristal se leía: lágrimas de res. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la botella con fuerza. Tras un largo y silencioso suspiro, aflojó la presión y la hundió aún más en su pecho. Dentro de la casa, Damián estaba sentado con las piernas cruzadas. Las corrientes de aire le traían a la mente cada movimiento del exterior. La brutalidad decidida del anciano ciego, la vacilación de Niludao y su acto final de rendición. Una leve mueca de desprecio se dibujó en los labios de Damián, que luego se desvaneció tan rápido como apareció. Después de la comida, Alan recuperó algo de fuerza y se acercó a Damián con un pequeño objeto. Su Majestad, dijo, ofreciendo una botella oscura llena de un líquido espeso y verde oscuro. Drake me la quitó. La llamo zombie. Explicó con más detalle, con voz suave pero escalofriante. Es mi poción única. Al combinarse con magia, quien la beba perderá gradualmente su vitalidad, transformándose poco a poco en una criatura no muerta sin mente. Su expresión transmitía la inocencia de un niño que presenta un regalo, pero el aura de la poción era todo menos inocente. Supongo que esto será una buena papilla para los piratas, murmuró Damián, con un sutil brillo de diversión en sus ojos. Los piratas supervivientes estaban reunidos en el espacio abierto de la fortaleza. Un enorme caldero de hierro hervía a fuego lento con unas extrañas gachas, desprendiendo un peculiar aroma dulce que hizo dudar a algunos. Alan removía diligentemente con una cuchara de madera, con una extraña sonrisa, casi jubilosa, en el rostro.
Tomó un cuenco lleno y lo colocó delante del anciano ciego. Bebe, dijo Alan. Este es tu destino. El anciano observó el cuenco humeante. La vacilación era visible incluso en su mirada nublada y ciega. Y. ¿Qué aire? Un suave sonido lo interrumpió. Damián había aparecido junto al caldero en silencio, golpeándolo suavemente con los nudillos. El cuerpo del anciano se tensó al instante. Su vacilación se desvaneció. Sin decir nada más, levantó el cuenco y lo bebió de un trago. El primero había bebido. Los demás seguirían su curso naturalmente. Cada pirata de la fila sostenía un cuenco. Sus rostros reflejaban miedo y curiosidad. Algunos presentían que algo andaba mal, pero nadie se resistió. El instinto de supervivencia superó la sospecha. La brisa marina ondeaba la bandera del dragón negro sobre ellos, testigo silencioso de su sumisión. Damián se encontraba en la cubierta de su buque insignia. Tras él se extendía una flota de 60 barcos, de distintos tamaños y potencias. El estandarte del dragón negro ondeaba al viento, un aterrador símbolo de control. Niludo permaneció en las Islas Lagarto, con la tarea de consolidar las fortalezas restantes e integrar los suministros. El viejo ciego, ahora comandante de la flota, lideró las fuerzas combinadas de piratas rendidos y zombis sometidos mágicamente. Bajo el mando de Damián Thorne, la flota giró al noroeste, trazando rumbo a la bahía de los esclavos. El aire estaba impregnado del olor a humo, ceniza y la magia latente que aún latía débilmente entre las ruinas. Sin embargo, los supervivientes comprendían una verdad inmutable. Su destino estaba ahora en manos del Rey Dragón. Quienes se resistieran perecerían. Quienes obedecieran podrían sobrevivir, aunque fuera por poco. La mirada serena y mesurada de Damián recorrió la escena. Poder, sumisión y miedo, todo entrelazado, mantenido con una autoridad sin esfuerzo. Y a su lado, la pericia de Alan prometía un dominio aún mayor de las artes arcanas. Las Islas Basilisco habían sido purificadas, y el dominio del Rey Dragón sobre los mares se había expandido aún más. La lección final había sido impartida. La adicción a la realeza, el ansia de poder, la arrogancia de los mortales, carecían de significado ante un verdadero Rey Dragón. Y con los piratas sobrevivientes, mágicamente sometidos y obedientes, Damián Thorne estaba listo para recuperar la bahía de los esclavos, una flota obediente a la vez.